Fernando VII subió al trono en un momento de gran convulsión para España. En 1808, su padre, Carlos IV, había sido forzado a abdicar en su favor, y poco después, Napoleón Bonaparte invadió España, desencadenando la Guerra de la Independencia. Fernando fue hecho prisionero y pasó varios años en Francia, mientras España luchaba por su independencia. Durante su cautiverio en Valenciennes, Fernando VII mantenía una apariencia de sumisión a Napoleón, incluso mientras los españoles luchaban por restaurarlo en el trono. Esta dualidad marcó su carácter, una máscara de debilidad que escondía una voluntad implacable de poder. A su regreso a España en 1814, tras la derrota de Napoleón, Fernando VII fue recibido como un héroe. Sin embargo, su reinado pronto revelaría las sombras de un monarca traicionero y despiadado, dispuesto a sacrificar la libertad de su pueblo por su propio beneficio. Fernando VII era un hombre de carácter complejo. Descrito como débil de espíritu y físicamente enfermizo, su personalidad se definía por una mezcla de resentimiento, paranoia y un deseo insaciable de control. Aunque aparentaba ser un monarca tradicional, comprometido con los valores de la monarquía absolutista, su reinado estuvo marcado por la desconfianza y el miedo a perder el poder. Esta inseguridad lo llevó a traicionar a quienes lo habían apoyado, sellando su reputación como un rey traidor. Su vida privada también estaba envuelta en sombras. Era conocido por sus excesos, tanto en la comida como en los placeres carnales, y su corte estaba llena de intrigas, donde sus decisiones a menudo eran influenciadas por personajes oscuros y manipuladores. Cuando Fernando regresó a España en 1814, el país estaba esperanzado. La Constitución de 1812, conocida como la Pepa, había sido un faro de libertad, ofreciendo derechos y limitando el poder absoluto del rey. Los liberales españoles, que habían luchado contra Napoleón, esperaban que Fernando se convirtiera en un monarca constitucional. Los liberales vieron en él la oportunidad de modernizar España, de dejar atrás siglos de absolutismo y de caminar hacia un futuro donde el poder del rey estuviera equilibrado por un parlamento y leyes justas. Confiaban en que, después de años de cautiverio y sufrimiento, Fernando abrazaría los ideales de libertad y progreso. Sin embargo, Fernando tenía otros planes. En lugar de aceptar la Constitución, secretamente planeaba su destrucción, alentado por los sectores más conservadores de la sociedad y por su propia aversión a compartir el poder. El 4 de mayo de 1814, Fernando dio un golpe maestro en su traición. Rodeado de un séquito de generales y nobles reaccionarios, proclamó la abolición de la Constitución de 1812 y restauró el absolutismo. Declaró nulas todas las reformas liberales, devolviendo a España a un régimen de tiranía y represión. Este acto fue más que una simple traición política. Fue una declaración de guerra contra las aspiraciones de un pueblo que anhelaba la libertad. Fernando desató una persecución brutal contra los liberales, encarcelando, exiliando o ejecutando a aquellos que habían luchado por su retorno al trono. La represión fue sistemática y despiadada. Se establecieron tribunales especiales para juzgar a los liberales, y se instauró un estado de terror en el que la simple sospecha de simpatía por las ideas liberales podía costar la vida o la libertad. La traición de Fernando no solo destruyó las esperanzas de una España libre y moderna, sino que también sembró las semillas de un conflicto civil que desgarraría al país durante décadas. Su decisión de restaurar el absolutismo llevó a la guerra realista, una violenta guerra civil entre absolutistas y liberales que dejó a España en ruinas. La guerra no solo trajo muerte y destrucción, sino que también dejó un legado de odio y división en la sociedad española. Las heridas abiertas por la traición de Fernando tardarían generaciones en cicatrizar, y su nombre se convertiría en sinónimo de tiranía y traición. Al final, el reinado de Fernando no solo fue un fracaso político, sino también una tragedia nacional.
La represión y el retroceso al absolutismo dejaron a España atrasada y empobrecida, mientras que las naciones vecinas avanzaban hacia la modernidad y el progreso. Fernando utilizó sus matrimonios como herramientas políticas para consolidar su poder y asegurar su sucesión. Se casó 4 veces, y cada matrimonio fue calculado para fortalecer su posición y eliminar a posibles rivales. Su última esposa, María Cristina de Borbón, fue especialmente manipulada. Después de varios matrimonios sin hijos, Fernando estaba desesperado por asegurar un heredero. Cuando María Cristina dio a luz a una hija, Isabel, Fernando promulgó la pragmática sanción para asegurar que su hija pudiera heredar el trono, desafiando la ley sálica que favorecía a los herederos masculinos. Esta decisión provocó una crisis de sucesión y desencadenó las guerras carlistas tras su muerte, con facciones enfrentadas por el derecho al trono. Fernando, en su búsqueda de asegurar su legado, dejó un reino dividido y en conflicto, sembrando las semillas de futuras guerras civiles. Durante su reinado, Fernando suprimió cualquier forma de libertad de expresión. La prensa fue estrictamente controlada y solo se permitían publicaciones que apoyaran el régimen absolutista. Cualquier intento de publicar ideas liberales o críticas al gobierno era rápidamente censurado. La censura no se limitó a la prensa. Los libros y obras de teatro también fueron vigilados, y los escritores e intelectuales que se atrevieron a expresar opiniones contrarias al régimen fueron perseguidos y encarcelados. La cultura española quedó paralizada bajo el yugo de la censura, y el miedo a las represalias sofocó la creatividad y el pensamiento crítico. El control férreo de la información permitió a Fernando mantener un estricto control sobre la opinión pública, asegurándose de que su narrativa oficial fuera la única que prevaleciera. Sin embargo, esta represión también alimentó el resentimiento y la resistencia en las sombras, preparando el terreno para futuras revueltas. Al final de su reinado, Fernando se había ganado el odio y la desconfianza de gran parte de su pueblo. Su traición a los liberales y su brutal represión dejaron cicatrices profundas en la sociedad española. La gente vivía en un estado constante de miedo y desconfianza, conscientes de que cualquier palabra o acción podría llevarlos a la cárcel o a la muerte. Fernando murió el 29 de septiembre de 1833, dejando un país profundamente dividido y en conflicto. Su muerte no trajo la paz, sino que desencadenó una lucha por el poder entre los partidarios de su hija Isabel y los carlistas, que apoyaban a su hermano Carlos como heredero legítimo al trono. Este conflicto llevaría a las guerras carlistas, una serie de guerras civiles que asolarían España durante décadas. La traición y la represión de Fernando dejaron un legado de división y desconfianza que perduraría mucho tiempo después de su muerte. Su reinado es recordado como uno de los periodos más oscuros de la historia de España, marcado por el retroceso, la represión y el sufrimiento. El legado de Fernando es uno de tiranía y traición. Su restauración del absolutismo y su represión brutal de los liberales no solo destruyeron las esperanzas de un país libre y progresista, sino que también atrasaron a España durante décadas en comparación con el resto de Europa. Bajo su reinado, España perdió gran parte de su imperio colonial en América Latina, debilitada por las revueltas y la falta de apoyo a las colonias. Su incapacidad para adaptarse a los cambios políticos y sociales de su tiempo condenó a España a un periodo de decadencia y aislamiento. Fernando dejó un legado de miseria y opresión. Su nombre se ha convertido en un símbolo de la traición y la tiranía, un recordatorio de los peligros de un poder absoluto y de un monarca que antepuso sus intereses personales al bienestar de su pueblo. Si llegaste al final de nuestro video y te ha gustado nuestro contenido, suscríbete y déjanos un like. Nos ayuda muchísimo. Un saludo y hasta el próximo video.